Bienvenidos a Café con Freud, mi nombre es Luis Marín. En este canal hablamos de psicoanálisis mientras tomamos café y eso implica que podemos hablar del psicoanálisis y el género, del psicoanálisis y la literatura, del psicoanálisis y la música, en fin, de todos los puentes que se puedan tender respecto a las inquietudes que tengo con el psicoanálisis. En este programa entonces vamos a hablar de dinero y su relación con el psicoanálisis en particular. Cuando yo empecé con mi práctica clínica, una de las preguntas era ¿qué papel jugaba el dinero? Y esto tenía que ver con un montón de cosas. Tenía que ver con el cobro de las sesiones, el costo, tenía que ver con si uno podría plantearse con seriedad vivir del psicoanálisis, qué relación guardaba el psicoanálisis con el capitalismo. Y todos esos temas son muy amplios y no caben para hablar de todos ellos hoy. Así que hoy me voy a centrar en un punto muy específico que es ¿por qué se cobra en psicoanálisis? ¿Por qué cobramos las sesiones? Y si bien no voy a responder cuánto se tiene que cobrar, porque eso va a depender de los criterios de cada uno de los analistas, sí vamos a hablar de qué se juega alrededor del cobro en psicoanálisis. Así que tomen una taza de café, siéntense y empecemos el programa. En este programa entonces vamos a hablar en específico de cómo se cobra en psicoanálisis, es decir, qué criterios hay alrededor del cobro de una sesión. Para hablar de esto vamos a recurrir a dos textos en particular. Uno de Freud, de 1913, que se llama Sobre la iniciación del tratamiento, y otro de Ernesto Sinatra, que es Las entrevistas preliminares y la entrada en análisis. Lo que quiero resaltar primero de estos dos autores es que justo estamos planteándonos el inicio del análisis, es decir, qué pasa al principio cuando alguien quiere someterse a un análisis. Lo que va a pasar es que justo llegan con nosotros y nos van a preguntar cuánto cobra. Creo que hay consenso entre los analistas si admitimos que esa es la pregunta que se nos hace primordialmente, ¿no? Lo primero que se nos hace cuando nos contactan, nos llaman, nos escriben es ¿cuánto cobras? Es una pregunta difícil de responder y que habría que pensar cuáles son los criterios para poder hacerlo. Hay quienes tienen una tarifa previamente establecida para saber cuánto cobran, hay quienes tienen precios inamovibles, hay quienes sugieren por qué no viene y lo hablamos en la entrevista y lo establecemos ahí, y otros más he escuchado que admiten que dependiendo el sapo es la pedrada. Pero entonces, ¿en función de qué se cobra? Freud va a puntualizar en 1913 una cosa. El cobro es importante, se tiene que cobrar. Freud va a tener una postura respecto a los análisis gratuitos o altruistas, va a estar en contra de ellos. Aunque 5 años después va a cambiar de opinión y se va a desdecir en 1918 respecto a que tal vez sí sea posible el tratamiento gratuito, considerando a lo que llaman las clases trabajadoras y por presión de los analistas norteamericanos. Pero no entremos en esa polémica por ahora, quedémonos en 1913. Además de hablar de Freud, voy a traer a colación a Ernesto Sinatra, el cual es un psicoanalista argentino, precisamente por el libro que mencioné anteriormente, Las entrevistas preliminares y la entrada en análisis. Como dije, ambos autores están situados en el inicio del análisis. Y es que aquí justamente el cobro va a tener un papel fundamental para que el análisis pueda ser posible. Sinatra va a dar un peso muy importante al papel que va a jugar la transferencia. Y él va a decir que de alguna forma el dinero va a funcionar, no lo dice así, estas son mis palabras, va a funcionar como una especie de escenario, ¿no? Donde se pueda situar la transferencia. Digamos que va a funcionar como una herramienta que ponga en acto, dé cuenta la transferencia, cómo se desenvuelve, qué papel juega el dinero en la transferencia, y es precisamente el dinero lo que nos va a dejar mostrar cómo se juega en cada uno de nosotros, en cada uno de los pacientes, incluso de los analistas, el dinero. Estoy hablando de la transferencia. ¿Qué me refiero con esto? Digamos que me voy a situar a entenderlo como lo estaba entendiendo Freud en este momento, con un término que rescata Sinatra, que es neurosis de transferencia. Tal vez me vaya a poner baratamente freudiano, pero digamos que es lo siguiente: depositarle a alguien, adjudicarle a alguien algo que no le es propio, que es exacerbado y que es algo del pasado que se nuda con el presente. Por ejemplo, es cuando un paciente ve en su analista a su mamá, o a su papá, o a su pareja, ¿no? Entonces, pues obviamente no es su papá, no es su pareja, pero ahí está pasando eso, ¿no? No le es propio, es exacerbado, porque le reclama y le dice como si le hubiera reclamado al papá o a la pareja,
y es algo del pasado que se anuda con el presente. Freud lo está tratando como algo que se vivió en el pasado, que se olvidó y que de alguna forma como que se reelabora en el presente y toma su lugar acá ahorita. La intención de Café con Freud es tener una conversación de café. Y nuestros patrocinadores, que son Amber Café, tienen un lema fabuloso que es café del barrio pa'l barrio. Y digamos que es básicamente la esencia del programa, ¿no? Que el psicoanálisis no sea para los doctores sesudos nada más, los que tienen maestrías, doctorados, sino psicoanálisis del barrio pa'l barrio. Síganlos en las redes sociales, Café Amber, que además está en su versión de Navidad. Un café de Ixhuatlán es el que estamos consumiendo ahorita. Espero que siga en barra para cuando salga este video y ustedes pueden ir a consumirlo. Bien, regresemos entonces. Estábamos hablando de la transferencia. En este punto en particular, Freud lo está tratando como una vivencia olvidada del pasado que el paciente o el analizante supuestamente no puede recordar y de alguna forma reelabora y vuelve a tomar un lugar en el presente. El papel del analista es justamente este, sostener la transferencia. Sea lo que sea que el analizante, el paciente o como lo quieran llamar, ve en uno debe ofrecerse como soporte de esa transferencia. Y esta es precisamente la razón por la cual el cobro va a ser importante. En su libro, Ernesto Sinatra va a recurrir a 2 viñetas clínicas que solo voy a mencionar por encima porque no es el momento para hablar de ello, pero uno es el caso de una chica que admitía que ella pensaba que más bien debía ser el analista quien le pagara a ella por revelar sus secretos, por hablar en el diván. Bueno, no había pasado a diván, en el consultorio, ¿no? Y el otro era un chico que más bien se presentó como con un poder adquisitivo muy grande, con mucha opulencia, diciendo cóbreme usted lo que quiera. Y a poco tiempo empezó a confesar luego de unas sesiones que este chico iba a una casa de masajes, a una casa de citas para hacerse masturbar, hasta quedar sin dinero para pagar su análisis. Sinatra va a recurrir a estas 2 viñetas clínicas para hablar qué pasa entonces con el dinero. Yo no voy a hablar de las viñetas en primer lugar porque pertenecen al libro y más bien los invito a consultar el libro, y en segundo porque a propósito de esa invitación lo que quiero es invitarlos, si les interesa, que nos pongamos en contacto para ver si es posible estudiar juntos este libro de Ernesto Sinatra, que es el de las entrevistas preliminares y la entrada en análisis, porque me parece que es un tema muy poco estudiado, cuando menos en México. Y entonces creo que sería bueno que le entremos a estudiar. Así que si quieren contactarme, pueden hacerlo en redes sociales, el correo electrónico, aquí abajo en la descripción del video, y más adelante podemos entrarle al estudio de esas viñetas clínicas. Pero para ejemplificar el dinero voy a hablar de mí. Les comento, cuando yo estaba hace tiempo en busca de un analista, había dejado una sesión de análisis desde hace mucho tiempo, empecé a buscar con quién podría ir a análisis. Encontré a un analista lacaniano en Ciudad de México, lo cual de entrada ya me implicaba un traslado de Cuernavaca a Ciudad de México, si bien no es muy alejado, bueno, implicaba tiempo y implicaba dinero. Cuando llego con él, lo primero que hago en la primera entrevista, luego de haber consensuado este encuentro, es desplegar toda mi queja en torno al dinero, ¿no? Estaba entonces pasando por un momento económico bastante difícil, me veía yo mismo apretado por un montón de razones y yo mismo le dije a este analista, solo le puedo pagar tal cantidad, ¿no? Porque tengo que considerar el traslado, tengo que considerar el tiempo, bla. Por supuesto no fue de lo único de lo que hablé de un montón de otras cosas, sin embargo hay que admitir que esas otras cosas se relacionaban también con el dinero. Y además hay algo también que no quiero dejar de mencionar porque es muy importante. ¿Qué papel tan importante juega también lo que no se dice? Es decir, yo recién me había hecho de un automóvil, el cual seguía pagando, y entonces eso fue algo que no mencioné en análisis, ¿no? No dije, es que no le puedo pagar tanto porque además estoy pagando tal préstamo, ¿no? Y entonces eso no lo dije, ¿no? Como que me presenté de alguna forma como alguien complicado de dineros, sin mencionar por qué estaba complicado de dineros, ¿no? Que no era nada más con la realidad externa, sino con ciertos movimientos que yo también había hecho. Pero lo que quiero puntualizar acá fue la intervención de mi analista. Al finalizar la sesión, a la hora de llegar el establecimiento de sus honorarios, lo que él me dijo fue lo siguiente: considerando tu situación, lo mínimo que puedo cobrarte es tanto. Por supuesto era más de lo que yo estaba previendo que podía pagar. Salí de ahí muy consternado, muy estresado, yo no sabía qué hacer, no sabía si abandonar el análisis, buscar otro analista que sí se acomodara a mis dineros.
Y luego de un tiempo, luego de varios días de analizar su intervención, yo me preguntaba a qué se refirió cuando dijo considerando tu situación. ¿Se refería al dinero? ¿Se refería a mis otros problemas? ¿Se refería a mi estrés? ¿Se refería a mi forma de relacionarme con el dinero? ¿O a todo eso y más? ¿No? Para mi sorpresa y contra todo pronóstico, en realidad empecé a hacer un esfuerzo por poder sostener ese análisis y continué yendo a Ciudad de México por un tiempo. Y entonces descubrí que su intervención había logrado en mí un movimiento. Para mí hubiera sido muy fácil buscar otro analista o no estar en análisis. Sin embargo, esa intervención de considerando tu situación, lo mínimo que te puedo cobrar es tanto, provocó una serie de movimientos que no nada más ocurrieron en el plano del análisis, sino que además pude mudarme de casa, pude abandonar ciertos trabajos en los cuales ya no estaba cómodo, etcétera, etcétera, etcétera. Y fue una intervención muy puntual. Y era una intervención que tenía que ver con el dinero, que me forzaba a mí a moverme del lugar. Fue justo esta una de las razones por las cuales me empecé a interesar en el tema. Volviendo al tema de la transferencia, ¿qué implica entonces? Creo que si hablamos de transferencia es justo reconocer que estamos hablando de dos personajes. De un lado vamos a tener al analizante en cuestión y por otro lado vamos a tener al analista. Y para ambos va a implicar cosas distintas. Un poco lo que mencionaba hace rato respecto a los analistas es estos que ya establecen una tarifa previa, estos que te invitan a hablarlo, estos que dicen dependiendo del sapo es la pedrada. ¿Qué implica entonces para un analista, no? Si bien es cierto, como mencionaba, que Freud se negaba al tratamiento gratuito, ¿por qué se negaba? Freud va a decir que en el neurótico el dinero va a representar los mismos problemas que los problemas sexuales. Él va a decir que un neurótico se va a relacionar con el dinero de la misma manera que lo hace con los asuntos sexuales, con la misma duplicidad, mojigatería e hipocresía. Por su parte, Ernesto Sinatra va a postular que entonces el analista no debería repetir estos mismos errores, no debería jugar tales vicios, porque entonces implicaría redoblar el mismo problema que el neurótico tiene con el dinero. Freud nos va a invitar en este texto de 1913 a admitir con natural sinceridad que nuestro trabajo implica sí un sustento y una obtención de poder. Y entonces Freud va a decir, pregúntate primero a ti mismo, ¿por qué haces esto? ¿Cuánto vas a cobrar por esto? Porque sí es un trabajo, sí es un sustento. Lo cual me parece muy interesante, es decir, sí se está planteando que el análisis funcione como un sustento, es decir, como un trabajo para vivir de él. Porque de otro modo, si uno justamente oculta esta parte, lo que va a pasar es precisamente los mismos vicios que tenemos con los asuntos sexuales, ¿no? La misma duplicidad, mojigatería e hipocresía. Y Freud va a decir, vale más, primero, ser honestos con nosotros mismos y admitir que lo hacemos también por trabajo, que es también un sustento, ¿no? Lo segundo que va a invitarnos Freud es a estimar cuánto cuesta nuestro tiempo. La forma en que Freud lo establece es muy bonita porque nos está invitando a estimar. Estimar implica ponderar un poco cuánto cuesta en términos más, ¿cómo llamarlo? Sentimentales, emocionales, afectivos, tal vez, nuestra escucha. Estimar, que viene de la palabra estima, de tener una estima por alguien o por algo dependiendo de su cualidad o criterio, no es lo mismo que cotizar. La estima pasa más por el orden de los afectos, la cotización más por el orden lógico, racional, matemático. Entonces Freud nos está invitando a preguntarnos cuánto estimas que cuesta tu tiempo, cuánto estimas que cuesta tu escucha. Creo que va a ser importante y me parece lindísimo porque va a ser una pregunta que Freud arroja a nosotros, a los analistas. A nosotros nos toca estimar cuánto vale nuestro tiempo, nuestra escucha. Y además algo muy importante, Sinatra va a decir en este libro que el analista debe cobrar y hasta debe cobrar caro para hacer valer eso que ofrece. ¿Y a qué se refiere Sinatra con eso que ofrece el analista? ¿Qué ofrece el analista? De entrada sí podríamos decir tiempo, escucha, pero precisamente esto es importante. El analista se va a ofrecer como soporte de la transferencia. Para que un análisis sea posible, el analista debe soportar esa transferencia, eso que se nos adjudica, que no es propio, que es exacerbado, que es algo del pasado que se anuda con el presente, tenemos nosotros que sostenerlo. Hay que decir que muchos analistas no soportan la transferencia, no soportan el sostén de la transferencia. Implica muchísimas cosas y creo que este es otro consenso con el que vamos a estar de acuerdo quienes practicamos el psicoanálisis. Es muy difícil sostener la transferencia, es muy difícil situarse en ese papel.
Precisamente por eso es que el dinero juega un papel importante, ¿no? Él va a funcionar como un corte, va a funcionar como un intermediario, va a funcionar como de estas relaciones de otro orden. Por eso hay un intercambio. Yo me ofrezco, sí, como sostén de la transferencia y estoy dispuesto a ofrecer mi tiempo y mi escucha y a cambio el dinero va a funcionar como un mediador de esa transferencia, ¿no? Para dar un orden distinto a la relación que se juega en el dispositivo analítico. Entonces, desde el punto de vista del analista, ¿de qué papel juega el dinero en el análisis? Para el analista, tenemos que Freud sugiere, uno, admitir que es un sustento, una obtención de poder, trabajamos por ello. Dos, esta invitación a estimar cuánto consideramos que cuesta nuestro soporte de la transferencia. Y tres, va a implicar un dilema ético, que es el mismo o un dilema muy similar que va a padecer el analizante. Así que vamos para allá. ¿Qué implica? Justamente en mi caso, por ejemplo, ¿no? Yo que no mencioné ciertas cosas como para beneficio de ver si me podía costar un poco más barato el análisis, o las viñetas clínicas de Sinatra, ¿no? Esta chica que creía que debía ser el analista quien le pagara a ella para confesar sus secretos. En fin, ¿no? Piense cada uno de ustedes cómo se relaciona con el dinero. El dinero, dice Sinatra, y yo coincido enteramente con él, es un acumulador de goce. El dinero se presta, se pide, se malgasta, se acumula, se ahorra, se invierte, etc. Cómo nos relacionamos cada uno de nosotros con el dinero habla precisamente de, pues sí, de lo que para Freud va a ser, por ejemplo, la economía libidinal, ¿no? En términos freudianos. Entonces juega un papel precisamente libidinal el dinero en análisis, y no solo en análisis, sino en la vida cotidiana. Hay una carga ahí puesta de libido en el dinero que va a hablar mucho de nosotros. Entonces, esto que hace el analizante, ocultar, mentir o presentarse con mucha opulencia. Sabemos por Alush, por ejemplo, el caso de un paciente que se acerca a Lacan y se presenta con una opulencia tal diciendo, sí, póngale aguacate a lo que me está cobrando, cóbreme usted lo que quiera, y Lacan entonces identifica el papel que está jugando el dinero, precisamente transferencialmente hablando, libidinalmente hablando. El dinero está permitiendo que esa persona se presente como poderosa, como con un gran poder adquisitivo, y la intervención de Lacan, que sabemos gracias a Lush de manera maravillosa, es que Lacan simplemente le va a pedir una cantidad risible, deme una moneda nada más, ¿no? Tal cual. Él que se mostraba como cóbreme lo que usted quiera, y Lacan le pide una moneda. Esa es una intervención que echa abajo toda esta imagen idealizada del poderoso, ¿no? Del grande. Justo, entonces, ¿se trata de cobrar mucho? ¿Se trata de cobrar poco? Se trata de cobrar en función de la transferencia, de cómo se está desplegando esta imagen idealizada, esta carga libidinal, este acumulador de goce en torno al dinero. Con estos ejemplos que he puesto, el mío, los de Sinatra, los de Alush, haciendo referencia a la... Entonces, ¿qué implica para el analizante? Va a implicar, sí, justo el despliegue transferencial de la trayectoria libidinal que hay en un análisis. La intervención que hizo conmigo mi analista, considerando tu situación, lo mínimo que puedo cobrarte es tal, echó a andar en mí una serie de cosas, ¿no? Pero también va justo a implicar esta misma postura ética, este mismo dilema ético que me pasó a mí, yo lo viví, que es, ¿estoy siendo honesto a la hora de plantearlo, o estoy poniendo debajo de la alfombra todas mis otras cosas para salir beneficiado del análisis? Es precisamente un dilema ético. Es un dilema ético tanto para el analista cuánto cobrar, como para el analizante cuánto ofrecer. Dice Sinatra que el analizante tiene que pagar con lo que tiene de dinero, pero haciendo honor a Lacan vamos a decir que justamente el analizante no nada más paga con lo que tiene, sino también con lo que no tiene. Entonces, por un lado tenemos que el analista ofrece algo, tiene que hacer valer eso que ofrece, y decíamos que esto que ofrecía era el soporte de la transferencia, pero por otro lado también el paciente, el analizante, tiene que ofrecer algo. ¿Qué es lo que el analizante ofrece? Se ejemplifica en términos de dinero, por supuesto, ¿no? Pero ¿qué es lo que está ofreciendo también el analizante? Si se dan cuenta, es una relación transferencial, por supuesto, que implica dos actores, analista y analizante. Ambos van a tener que ofrecer algo para que el análisis funcione. Para que el análisis pueda ser posible, ambos tienen que ofrecer algo en ese intercambio. El analista ofrecerá su escucha, su tiempo, el soporte de la transferencia, y el paciente, por su parte, va a ofrecer sí el dinero, pero también el discurso, el contenido, el despliegue de la transferencia puesta ahí para que un análisis pueda ser posible. Freud va a decir una frase en este texto de 1913. No hay en la vida nada más costoso que la enfermedad y la estupidez.
Me parece una frase maravillosa, en el sentido de que creo que así como un analista debe cuestionarse todas estas posturas, por qué cobro, cuánto cobro, etcétera, que implica todo un dilema ético, que hay que considerar la transferencia puesta en escena, etcétera, me parece que también un analizante debería preguntar cuánto cuesta mi cura, cuánto estoy yo dispuesto a invertir para obtener una cura. Aunque después podemos problematizar el término cura, todo lo que ustedes quieran, ¿no? Pero me refiero cuánto puede costarme a mí esto, ¿no? Si bien como en mi caso oculto la adquisición del automóvil para mostrarme de una forma frente al analista, o en la viñeta de Sinatra que oculta, ¿no? Que gasta el dinero en casa de citas hasta que ya no tiene el dinero para pagar su análisis, sí implica, me parece, ahí una postura de preguntarse el analizante cuánto cuesta, ¿no? Cuánto cuesta mi tratamiento, cuánto cuesta mi cura. Y eso me lleva al segundo punto, justamente, que es Freud. Una de las razones por las cuales Freud se va a oponer a los tratamientos gratuitos es porque él va a decir que el tratamiento gratuito en muchos casos va a intensificar las resistencias de las personas. Hay que reconocer primero una de las características más importantes de la resistencia, recordémoslo, es inconsciente, ¿no? El sujeto no tiene ni idea de que se está resistiendo en realidad, ¿no? Pone toda suerte de pretextos con tal de que el análisis siga su curso, ya no puedo venir, ya no puedo pagar, etcétera. O sea, se puede presentar de mil maneras la resistencia, ¿no? Y Freud va a decir justamente que cuando se ofrece un tratamiento gratuito, puede acontecer ahí que eso favorezca el endurecimiento, por decirlo así, de las resistencias, ¿no? Y esto yo acá lo lanzo también la pregunta a todos ustedes, pero en mi caso yo sí he tenido la experiencia de trabajar en instituciones, organizaciones que ofrecen tratamientos, si bien no gratuitos, a bajo costo o a costos accesibles. Lo que yo he visto en mi práctica es que a las personas que se les ofrece, no todas, no digo que es regla, ¿no? Pero me ha pasado varias veces, a las personas a las que se le ofrece un tratamiento a bajo costo o gratuito o altruista, por X o Y razón, que probablemente tenga que ver sí con las resistencias y a lo mejor también con errores de uno mismo, abandonan el tratamiento, no le dan continuidad, no lo sostienen, son incapaces de sostener eso, ¿no? Ese tratamiento suyo. Es una hipótesis, ¿no? A lo mejor se atraviesan un montón de otras cosas y no tienen nada que ver con el dinero, pero a mí me parece que sí juega ahí un papel importante esto de este ofrecimiento altruista de, mira, te voy a cobrar barato, y entonces las personas, es como si, esto no es freudiano ni nada, son mis palabras, ¿no? Como si de alguna forma no le dieran valor en términos de lo que justamente está diciendo Sinatra. ¿Cómo hacer valer un análisis? Y es como si estas personas no pudieran adjudicarle un valor ni al análisis mismo, que implica su propio proceso, ni al tiempo del analista. Por otro lado, al contrario, las personas con las cuales yo no manejo esta cuestión del altruismo o del bajo costo, sino un poco lo mismo que hizo mi analista conmigo, de considerando tu situación, lo mínimo que te puedo cobrar es tal, sí logran sostener su análisis. Lo he visto, al menos en mi práctica clínica. Yo he visto que sí, las personas a las que no se les ofrece un tratamiento gratuito, un tratamiento a bajo costo, pueden sostener su análisis, ven las formas de resolverlo y lo resuelven, contrario a quienes se les ofrece un tratamiento a bajo costo o un tratamiento gratuito, ¿no? Entonces, probablemente sí tenga razón Freud de que se juega mucho de la resistencia ahí, ¿no? Ahora, y por último, para considerar cuánto se le debe cobrar, justamente Sinatra va a recurrir a los famosísimos textos técnicos de Freud, donde establece esta suerte de consejos a los que estamos iniciando en análisis del dinero, del dispositivo, del tiempo, etcétera. Y Freud va a decir algo, ¿no? El psicoanálisis no es una receta, ¿no? No es que yo les esté diciendo esto y esto va a aplicar para todos universalmente. Freud estaba proponiendo esto en 1913, esto de oponerse a los tratamientos gratuitos. 5 años después va a tener una postura distinta respecto a que hay ciertas ocasiones en las que tal vez convendría sí ofrecer un servicio gratuito o a bajo costo. Pero justo lo que quiero señalar es que Sinatra va a poner el acento en algo que considero que es sumamente importante. Él va a decir, sí, el dinero va a funcionar como un acumulador de goce, y entonces él va a sugerir que debemos identificar en cada caso cómo se juega precisamente ese goce, cómo se juega esa acumulación libidinal, ¿no? Lo cual me lleva a lo que repito constantemente con mi analista control en la supervisión de casos, y es caso por caso.
decía que en los textos técnicos Freud va a decir que el psicoanálisis no es una receta. Lo que él despliega en todos sus textos técnicos respecto a los consejos para los analistas o los médicos, o la duración de la sesión, o el tiempo, o el dinero, lo que sea, él va a decir, no, no es una receta, ¿no? Eso es lo que a mí me ha funcionado, y sabemos después, por ejemplo, que ha variado, ¿no? El que él haya dicho, yo propongo que dure 1 hora y que después Lacan lleve a cabo sus sesiones de tiempo variable, da cuenta de que ha habido una evolución, un cambio, posturas distintas respecto a lo que el dispositivo implica. En ese sentido, tampoco es que yo me esté oponiendo a los tratamientos gratuitos o a bajo costo. Creo que hay un problema de accesibilidad del psicoanálisis. Como decía Tomás a San Miguel, el psicoanálisis debería estar al alcance de todos. Si bien tal vez el psicoanálisis no es para todos, habrá quienes les funcione, como decía ella, ir con el cura de la iglesia, ir con el brujo del barrio, platicar con las amigas en un café o cualquier otro tipo de psicoterapia. Lo que sí creo y coincido con ella es que el psicoanálisis sí debería estar al alcance de todos. Sí hay un problema de accesibilidad al psicoanálisis, que se tiende a pensar que el psicoanálisis es caro. Y tampoco me opongo a los tratamientos a bajo costo o a los tratamientos gratuitos, siempre y cuando tomemos en consideración este consejo de Sinatra y este consejo de mi supervisora, que es caso por caso. No a todos les funciona lo mismo. El ejemplo de Alush, del paciente de Lacan que pidió una moneda, o el mío cuando mi analista dice lo mínimo que te puedo cobrar es tanto, varía, ¿no? En ese sentido no hay una cuota fija. No se trata pues de decir, a ver, ¿cuánto le voy a sacar a esta persona, ¿no? Sino en función de todo lo que se ha desplegado en términos libidinales en torno al dinero, ¿qué sería lo mejor? ¿Cuánto convendría cobrar? Es decir, que la transferencia esté en el centro y no la lógica del mercado capitalista. No es que se cobre en función de la inflación, del costo de la moneda extranjera, del alza o la baja en la canasta básica. No se cobra en función de eso. Sí hay una consideración, creo, por la realidad externa, pero me parece que justo hay que seguir poniendo el acento en la transferencia. Lo que cada paciente dice de sí mismo, de sus ingresos, de sus trabajos, etcétera, pero siempre en función de la transferencia. O sea, justo no porque yo considere que en la transferencia tengo que cobrarle 500 pesos, 700 pesos y eso le complica la vida, no. Si hay, por eso es tan complejo el asunto, ¿no? Y por eso da para tanto. Pero bueno, esa es una pregunta que me gustaría que quedara en el tintero y preguntar a quien nos escucha del otro lado de la pantalla, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué han leído al respecto? ¿Cuáles son las posturas? Lo que estoy postulando aquí es una postura freudiana, sí, pero no estoy diciendo que sea la única, ni que sea la fija, ni que sea la verdad absoluta. Precisamente una de las intenciones del proyecto de Café con Freud es ustedes, del otro lado de la pantalla, ¿qué han leído? ¿Cuáles son sus posturas? ¿Qué piensan ustedes respecto a esto? ¿Se debe considerar la realidad externa? ¿No se debe considerar la realidad externa? ¿Hay que poner el acento en la transferencia? ¿En qué? Como han podido notar, se han desplegado un montón de otros temas. La accesibilidad del psicoanálisis, la relación del capitalismo con el psicoanálisis. Pero por ahora voy a dejar este video acá. Quería centrar el video de hoy en por qué se cobra y cómo debería cobrarse. Pero ciertamente hay más tela de dónde cortar para seguir hablando del papel del dinero en psicoanálisis. En futuros videos me gustaría, por ejemplo, hablar de si es posible plantearse el ejercicio del psicoanálisis como un trabajo, justamente, ¿no? ¿Qué implica esto? Hay quienes lucran con el psicoanálisis, hay quienes lo comercializan, ¿qué parte? Y eso tiene que ver, sí, con la lógica capitalista y con una postura ética, ¿no? Entonces da para mucho más, pero por ahora dejemos este video acá. Bueno, gracias por estar al pendiente de Café con Freud. Sigan en las redes sociales, vamos a seguir subiendo más videos, más contenidos de temas diversos. Vamos a tener invitados en el futuro. Pero bueno, suscríbanse, sigan al pendiente de las redes sociales y compartan y escriban. Por último, la invitación. Sí quiero hacer una invitación a que todo aquel que nos esté escuchando o viendo del otro lado de la pantalla, me escriba si es que le interesa sumarse a estudiar justamente el texto de Ernesto Sinatra de las entrevistas preliminares y la entrada en análisis. Y entonces sí les podemos entrar a las viñetas clínicas, sí le podemos entrar a cuáles son las cualidades necesarias para poder sancionar una entrada en análisis, qué es la localización subjetiva, qué es la rectificación subjetiva, etcétera, ¿no? Ese es un tema sí para otros videos, pero también para compartir, para echarse un café con Freud, para ver si podemos estudiar el tema. Así que si les interesa, no dejen de escribir, suscríbanse al canal, sigan todas las redes sociales y muchas gracias por todo.